Están todos los... Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría, la verdad, compartir el espacio. Primero, agradecer, y no es una mera formalidad, a Comisión Directiva por organizar y sostener este espacio, que es una nueva apuesta a lo que nos enseñó el psicoanálisis. Siempre intentar hacerlo de la mejor manera posible con lo que hay. Y seguimos apostando. Bueno, y una alegría enorme presentar en este panel de cierre de este primer día de jornada a los panelistas que conformarán esta mesa sobre el tema de el inconsciente y el amor. Van a participar Silvia Amigo, María Cristina del Villar, Benjamín Dom, Alba Flesler y Estela Maris Rivaredero. Bueno, le damos la palabra primero, un placer, Silvia Amigo. Desmuteate, Silvia. Silvia, le mandé una solicitud para que se abra el micrófono porque están todos cerrados. Ok, bueno. Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. De mi parte tampoco es una formalidad agradecer a la comisión directiva que me dio la oportunidad de hablar y de verlos a todos, que no nos estamos viendo hace mucho tiempo presencialmente. Es muy impresionante cómo se han sobrepuesto a lo que se ha desencadenado en el mundo. Por mi parte, entre los ejes temáticos, había decidido hablar sobre odio, amoramiento y finales de análisis. En la mesa anterior se habló del neologismo que acuña Lacan, favorecido por la enorme homofonía que hay en francés. Decir odio, amoramiento en castellano es mucho más complicado que decir enamoración en francés, que suena eufónico, vamos a decirlo así. Entonces voy a hablar de odio, amoramiento y finales de análisis, y el subtítulo que puse es la síntesis del sentimiento. Leeré entonces. Al final de su obra y de su vida, Lacan vuelve a echar mano de términos que había antes criticado. El de mentalidad es un término muy importante, que llama así a la capacidad del sujeto, o no, de mantener juntos las cuerdas de los registros sin desencadenar. El de individuo, si el sujeto se logró singularizar en su fantón, y el de síntesis del sentimiento. ¿De qué se trata en esta última afirmación? Lacan profirió el y adelante, hay uno, pero hay muchas clases de uno. Con síntesis del sentimiento se refiere a un uno singular, ese uno del sentimiento. Y para la psicosis añade algo totalmente clínico. Como parte del cuadro clínico, añade la forclusión no solo de los significantes de la ley, sino también de ese uno del sentimiento. Al forcluirse, el odio en el delirio persecutorio y el amor en el delirio erotomaníaco se separan sin intersección. Como todo verdadero amor, como dijo hoy Bea Bernat hace un ratito, tiene una punta de odio en su horizonte, dada la radical alteridad del otro, aún del amor, no escapa al neurótico la posibilidad de que sin llegar a constituir la forclusión de ese uno, se separen odio y amor de manera de complicar severamente el vínculo a su otro del amor como partner y el enlazo social en general. Es decir, que aún la sentimentalidad, es otro término acuñado por Lacan al final de su obra, aún la sentimentalidad neurótica puede tender a desligar amor y odio. Estos, amor y odio, tienen caras que responden a los tres registros. Amor imaginario, hacer de dos uno, y odio imaginario, agredir la imagen del otro. Amor simbólico, como se ha dicho también en la mesa del otro salón, ese que permite al goce condescender al deseo, y odio en lo simbólico, donde al otro se lo injuria.
y amor real, ese que dona la falta. Y también el peor de los odios, el real, el ninguneo, indiferencia, que irrealizan al otro. Recordemos con Freud que el Lust ihr, ich purifiziert, el yo de placer purificado, considera en aras de su propio placer que es fácil amar y no nos incomoda todo aquello que podamos incorporar al, comillas, metabolismo de nuestro simbólico, nuestro imaginario y por sobre todo nuestras maneras de gozar ya fijadas, porque como dijo Bea, es el otro tipo de goce, el que tiene el otro, el que nos incomoda y nos despierta odio. Creemos, si somos vírgenes de análisis, que esa mismidad despierta nuestro amor. Lacan extiende el concepto de libido al mito de la laminilla, que envuelve en los límites del cuerpo erógeno todo aquello que va en la dirección del vector de nuestro amor. La libido extiende los límites de nuestro cuerpo, incorporando todo lo que nos es placentero, con el riesgo temible de engullirlo, destruyéndolo. Freud, por su parte, añade que lo exterior, lo ajeno y lo odiado son, en principio, idénticos. Lo que el sujeto tarda en comprender, para lo que en realidad precisa ayuda analítica, es que una parte de eso extraño, inasimilable, habita en su propio interior. Le llevará mucho tiempo saber hacer con lo otro sin enviarlo hacia afuera con odio. Esa otredad radical, aún del otro del amor, resulta potencialmente odiable. Lacan se ocupó de diferenciar al semejante, como su nombre lo indica, parecido a nosotros, del prójimo, ese al que se nos pide poder lograr amar. Y llamó al prójimo inminencia intolerable del goce. Ubicando en ese prójimo lo ajeno, le adosamos además esa parte desconocida e impresentable que habita en el interior de nosotros mismos, nuestra extimia, para poder, así desplazada, desconocerla mejor. Apasionadamente intentamos ignorar eso que nos corroe como objeto extraño, éxtimo, desde nuestro propio interior, y que de no reconocer cargamos en la cuenta del otro odiado. Hay al menos 3 lugares, hay más, pero al menos 3 lugares donde Lacan aborda la dificultad para lidiar con la otredad. En principio, durante el dictado de su seminario inmenso sobre la ética, donde coloca en el centro del otro auxiliador en la indefensión de la giriflosis del cachorro humano, algo inasimilable a la máquina simbólica que ese cachorro humano va a poder establecer. Un carozo que queda por fuera de esa maquinaria simbólica y que muerde desde los bordes a la operatoria significante, das Ding, la cosa irrepresentable. La extimia, ausente y desconocida que pasa a ser el carozo de nuestra propia intimidad. El otro subrayado acaece durante el dictado de su seminario de un otro al otro. Con el semejante podemos entonar un coro armonioso, pero resulta que no todos los otros son nuestros semejantes. Algunos encarnan nuestro prójimo, que lleva puesta la marca de la extimia que no logramos reducir a nuestros ideales y voces. De ahí que Lacan, este maestro, hablaba de la inminencia intolerable del goce que ese alien implica. El tema es cuál goce. Puede ser el exterminador. Es el caso más frecuente, si no nos hemos logrado dar cuenta que se nos ha presentado la posibilidad de renovar nuestras marcas y entonces poder intentar gozar de las diferencias. Pero no nos llamemos a engaño, eso cuesta mucho trabajo. Hay pues otros seres, objetos, discursos
relatos que entran con facilidad en nuestro circuito del placer, y otros que lo muerden sobre sus bordes, lo cuestionan. Tratará el Joseflo de Borán correspondiente. ¿Cómo estamos? Ay. Muy bien de tiempo, estamos bien, estamos bien. Sí, sí. Bueno, entonces decía, como fórmula para amar plenamente, sin odio, afirmó que el método consiste en la treta de recubrir al objeto inasimilable por un ideal que pretenda velarlo por entero. El del partner pasional, el del hipnotizador, el del líder carismático. Con ese expediente, dos personas o grandes masas de personas pueden imaginar desentenderse, tanto de recabar la validez de sus propios ideales, cuestión como brújula, que siempre tiene que ser buscada en su fundamento por un sujeto mínimamente responsable de su accionar privado y público, como de vérselas con el objeto extranjero, que siempre macula los sueños, yo diría pesadillas de pureza. Cualquiera sea esta pureza, del amado, de la amada, de la raza, del relato, de la ideología. El problema radica en que no todo el objeto se deja cubrir, deglutir por ese ideal. Una punta de él siempre queda atragantada en las mandíbulas del ideal. Esa punta habita en cada uno de los pártenes del amor. Ese objeto que no se deja domesticar, ese que chirría en los engranajes de la máquina del amor puro, es objetor del reino impoluto del ideal. Y está en el interior de cada miembro de los partners amorosos o de las masas, cada uno de cuyos integrantes ignora con pasión ciega esta interioridad de lo que crea abyecto y puede desencadenar su viraje al odio. Pues el objeto que mancha suele ser imputado al otro, al prójimo. Es un mérito, a mi juicio, inmenso del psicoanálisis haber comprendido la importancia de la separación, la máxima posible, entre objeto e ideal. El objeto heterogéneo es odiado porque por el mero hecho de existir se burla de los afanes de pureza, del nosotros del que hablaba hoy Miriam Berkovich en las preguntas. Ridiculiza, aunque no se lo proponga, por su mera existencia, la homogeneidad de la masa amorosa. Pone una piedra en los zapatos del sueño de un amor inmaculado. Para enfrentar lo alien, haciéndolo al revés, posible aireador de nuestro hábito por lo mismo, el psicoanálisis se torna una herramienta clave. Es en un análisis personal que se podría adquirir la valentía de hacer de ese mismo objeto el motor de cambio de fijaciones, de renovación de nuestro deseo, de posibilidad de crear algo no concebido. El psicoanálisis apuesta a la lenta y difícil apreciación del valor de lo radicalmente otro. Un análisis personal los impulsa al esfuerzo paciente de encontrar la forma de vivir mejor el malestar en la cultura, uno de cuyos componentes es el prójimo, junto con la naturaleza y la caducidad del cuerpo. No elimina al odio el psicoanálisis, lo enlaza, intenta enlazarlo al amor. Nos alivia sin prometernos que será ni fácil, ni gratuito, ni a corto plazo. Pero cualquiera que ha pasado por un análisis en que se ha comprometido, comprobará que franqueando estos escollos encontrará una refundación subjetiva. Una forma creativa de llevar adelante el viaje de la vida con otros con los que no se vea forzado a conglomerarse en un nosotros acrítico,
con otros a los que no esté forzado a odiar. Sería de esperar que al final del análisis, que también transita por el sendero del amor y algunos odios de transferencia, quien ha pasado al lugar del analista haya logrado la mentada síntesis, la del sentimiento. La tolerancia a la diferencia, la oportunidad que da el radicalmente otro de airear nuestra mismidad, se espera de quien transite los finales de análisis. El que ha pasado por esos finales dará así uno de los testimonios de haber aceptado ese quite llamado castración. Nunca habrá una perfecta síntesis del sentimiento, pero habrá muchas chances de desencadenar el desencadenamiento del odio. Tampoco sería esperable que quien esté en sus finales de análisis adscriba a pasiones amorosas o discursivas que pegoteen ideales y objetos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Le damos la palabra ahora a María Cristina del Villar. Cristina, desbloquea tu... Ahí está, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Primero de todo quería agradecer a Lili Donsis que me haya invitado a participar de este plenario con colegas, amigos y maestros tan queridos por mí. Y después agradecer especialmente a toda esta comisión directiva que está sosteniendo no solamente el encuentro tan necesario entre todos nosotros, sino también la apuesta a seguir trabajando en pos del psicoanálisis. Así que muchas, muchas gracias. Este trabajo lo titulé de esta manera. La verdad que es una lectura en relación a un libro. Se llama El diario de mi abuela, Delfina Bunge. Es un libro de Lucía Gálvez. Digo así. El duelo es un afecto que tiene una estrecha relación entre el trabajo del mismo, el modo en que cada sujeto lo tramita y la singularidad de la época. Hay ocasiones en que la expresión de un duelo y su elaboración se ve reprimida por situaciones subjetivas articuladas al contexto social que empujan al sujeto a un pasaje al acto que lo arroja fuera de la escena de la vida. En el caso de Delfina Bunge, su delicadez extrema comienza a los 15 años. Se desencadenó en el momento que sacada del colegio donde concurría. Varios factores contribuyeron a su anorexia y tristeza bien acentuadas. Épocas subjetivas de cambios fantasmáticos. Pasaje de puber, adolescente a mujer, articulado un contexto social donde los significantes de la época victoriana y jacobina idealizaban la pureza, todo lo relacionado con el cuerpo y lo sexual no se lo nombraba y se decía esas partes. No fueron sin efecto en lo que le sucedió a Delfina. Los que me conocen saben de mi amor por la historia argentina, y en especial por las mujeres de nuestra historia que hicieron marca en nuestra cultura. Delfina Bunge de Gálvez fue una de las primeras escritoras de libros infantiles de la editorial Estrada. Por su origen tuvo que luchar contra los prejuicios ideales de una época, a veces pagando el costo por duelos no realizados casi con su propia vida. Su lectura y ubicación en un momento histórico fundamental de la constitución de nuestra sociedad nos permite leer repeticiones significantes que portan un goce parasitario que se fue transmitiendo de generación en generación sin saberlo, así como otros que propician la posición de sujeto deseante como trabajar y vocación. Delfina Bunge nació una noche buena en esta ciudad en 1881, hija de Octavio Bunge y María Luisa Arteaga. El padre, un brillante jurista, juez, justo al decir de Delfina, socialista y escritor.
Su madre, hija de una familia tradicional de Arragambe bien criolla, sumamente voluntariosa, de convicciones muy firmes, tradicionales y una enunciación súper yoica. Era la dueña de la casa y los hijos, en quien su marido había depositado la crianza. Delfina era la sexta hija de una familia de 7 hijos. 4 varones, Julia antes que ella y el pequeño Eduardo, creativo y sensible como ella. Fue una mujer que brilló con luz propia a pesar de atravesar años de mucho dolor subjetivo, entre los 15 y 20 años. La pérdida de la escolaridad desencadenó una escena sobre otra escena, al mejor estilo freudiano. Esa pérdida actualizó un lugar de acogimiento amoroso que le faltó en tiempos instituyentes, sin perder el goce de la buena. Su mirada crítica denunció la ridiculez de algunas costumbres y la doble morales de finales del siglo XIX, principios del XX, permisiva para los hombres y rígida para las mujeres, en cuanto a deseos que fueran más allá de prepararse para casarse. A pesar de ello, fue autora de numerosos libros, ensayos, poesías, cuentos infantiles, libros de lectura para el colegio primario, memorias. Fue la primera escritora mujer del diario La Nación y de la editorial Estrada. Fue amante de la naturaleza, de la música y del derecho de las mujeres al trabajo y su vocación se perteneciera al grupo social que fuese. Audaz pensadora, su obra, Las mujeres y su vocación, escrita en 1920, da a leer su beta vanguardista y polémica. Lucía Gálvez, su nieta, recupera las páginas de los diarios personales de ella, que deseaba que en algún momento fueran publicados para que se tuviera un testimonio de la época, fundamental, creativa y próspera de nuestro país. Sus marcas fueron, en nuestra cultura, dar un otro lugar a las mujeres. Las pérdidas tempranas o permanentes en la vida de un sujeto son inevitables. Algunas de esas pérdidas que subjetivizan al sujeto requieren un tiempo subjetivo que le permita atravesar esa dimensión de agujero en la existencia en lo real y así bordear, recorrer y simbolizar la falta estructural que remite al afán del ser, algo para alguien en el sujeto, y la castración simbólica del otro. Freud decía que se duela no solo por ser amado, un objeto real amado, sino también por la patria, ideales. Yo digo, por disfrutes y goces de los cuales un sujeto se ve privado en el lazo social con otros y ello ocasiona sentirse puro objeto, cuando esa privación es efecto de un decir superior, arbitrario y arrasador desde el sentir del sujeto que lo padece. Delfina fue remitida a un puro lugar de objeto en tiempos subjetivos de salida a la femineidad. El duelo renegado en ella retornó en lo real del cuerpo, anorexia, por no poder perderle su lugar de obediente y de buena del que gozaba, con la ilusión que así sería amada como ella lo deseaba. Una de las vertientes del amor es unificar, más allá de dar a quien no es, aquello que no se tiene. Engaño necesario que no solamente permite el encuentro amoroso de los partener, sino que en tiempos instituyentes unifica la estructura y permite al otro primordial, luego de acoger al infans en el lugar de falo imaginario, acatar la prohibición del incesto y así vehiculizar al sujeto por venir hacia el deseo, al significante fálico. Cada pérdida para un sujeto determina algo diferente y actualiza algo de la anteriormente citado, y en ello se puede leer cómo se determinó la vida de ese sujeto antes y después de la pérdida. Un duelo bien tramitado vehiculiza reinscribir el lugar destinado al objeto A, según Lacan, en la estructura, en tanto falta y por lo mismo relanza el deseo. ¿Qué sucedió con Delfina Bunge de Gálvez? Delfina y sus padecimientos no fueron exentos de la época en que se constituyó como sujeto. Época pacata, represora y prejuiciosa.
Buenos Aires se estaba convirtiendo en una enorme ciudad cada vez más afrancesada. El precio que se pagó fue ir perdiendo de a poco su pasado hispánico, criollo, que no fue sin consecuencias. Renegar de las marcas simbólicas traen como consecuencia un retorno en lo real del peor modo posible en la subjetividad. Tiempos de grandes inmigraciones de Europa, que gente europea que huía de una Europa superpoblada y económicamente deprimida. La inmigración era el soporte de una sociedad cuya clase tradicional había comenzado a cambiar. Desde los hábitos sencillos y austeros de sus padres y abuelos hacia ideales afrancesados, con hijos con mucho brillo imaginario y poca estructura simbólica. Dentro de las clases muy pudientes, a pesar del clima fructífero económico del país, comenzó un achatamiento del cual Delfina no quería saber nada. Ella disfrutaba de diferentes aspectos de la cultura en el colegio al que concurría. Las mujeres pasaron de la cultura a modales finos, y los varones criados por las madres, donde la función paterna en lo simbólico, renegada más de una vez, propiciaba garantías imaginarias por pertenecer, donde el significante fálico, el goce por el trabajo y la vocación, muchas veces brilló por su ausencia, sobre todo en las mujeres. Delfina lo dice así: cuando me arrancaron de mis amigas y de las madres, se refiere a las monjas, que hicieron de suplencia materna, empecé a escribir mi diario junto a mis más íntimas para luego compartir con cada una su lectura y suplir de alguna manera los alegres ritros de las clases diarias. El colegio era el único lugar donde hallaba cosas que yo amaba: estudio, amigas, espiritualidad. Hasta el día de hoy me resulta incomprensible aquella tan rotunda e inapelable negativa de mamá a algo tan razonable que con tantas ganas y ansias pedía. Si Julia, mi hermana, había querido salir del colegio, yo también saldría. Sufría yo con esa vida de vagancia. Yo tenía una dolorosa conciencia del tiempo perdido que se fue agudizando a irme convirtiendo de chica en señorita. Locas eran las que querían estudiar llenas de maestros. Yo quería escribir y mantenerme como profesora de música. Nunca iba a casarme. La vida no puede ser nada más que eso. ¿De qué te ibas a mantener?, me decía mamá y Julia. Nunca pude decirles lo que pensaba. Goce de la buena. Eran muy mal miradas las que querían ser maestras, como yo me sentía mal mirada por mamá y por Julia. Dejó interesarme comer, pero igual me las arreglé para que me trajeran un piano y estudiar con él. Me sentía muy incomprendida por ellas, que eran como una sola, por esa absurda necesidad de escribir y estudiar, según ellas. Lo hice garabateando desde muy niña. Escribir e ir al colegio fue un refugio, que sin él no sé si hubiera podido vivir. Mi diario me salvó la vida, como cuando me forzaron a dejar el colegio. Allí comenzó mi calvario, ya sin ganas de vivir, de comer. Extrañaba a las madres, mis amigas. Escribir es mi vocación. No entiendo por qué mamá y Julia lo ridiculizan. El encuentro con lo real a veces produce colapsos fantasmáticos, y esto recrudecido cuando un real irrumpe en el cuerpo en tiempos del segundo despertar sexual, y se es privado en la realidad de la vida de espacios y lazos sociales que suplen carencias de amor en tiempos instituyentes, que se actualizan cuando se debe reescribir la prohibición al incesto y duelar por una infancia y pubertad perdidas inevitablemente. Si no hay quien nombre de un modo amable ese real que irrumpe inevitablemente, y una nueva letra permite reescribir a la estructura fantasmática dicho real en tiempos donde un imaginario corporal cae, colapsa el fantasma y retorna en lo real del cuerpo esa falta simbólica. Delfina retornó en anorexia. Lo dice así: me enfermé en ese tiempo, tal era mi tristeza que no podía comer.
Lo único que deseaba era una vida junto a las madres y espiritualidad. Cada objeto del mundo que el sujeto escoge lo inviste libidinalmente de brillo agalmático y pasa a ocupar un lugar en el fantasma del sujeto, con brillo fálico. Ese brillo fálico guarda una relación con la sombra que recae cuando se pierde el objeto. El ideal, ese lugar que representaba la falta de acogimiento amoroso en Delfina cuando pierde el colegio. Se pierde cuando se pierde el objeto, la economía divinal narcisista se extingue con el objeto, la luz que alumbra al yo. Delfina dice, mi cuerpo a los 15 años comenzó a hacerme cada vez más extraño e incomprensible. Las hostigaciones familiares cada vez me entristecían más. Papá tan justo, ¿por qué no intervenía? En el segundo despertar sexual, que implica un viraje en la posición del sujeto, conlleva un giro en la escritura, como decía antes, letra que pasa al texto del fantasma en la neurosis. Ese tiempo pone, a mi entender, de nuevo en juego a la estructura para terminar de conformarse el fantasma. Se necesita de un otro real en la escena que nombre de un modo amable, amoroso, ese real que irrumpe inevitablemente y reconfirmar la prohibición para que esa letra que se escriba con un nuevo sentido al fantasma permita la redistribución de los goces y conmueva la posición de alienación-separación. La anorexia para Delfina tuvo una doble vertiente. Por una parte, imaginariamente, querer desaparecer de las demandas arrasadoras maternas. Por otra, respondió a la demanda inconsciente de ideales de la época que la madre compartía con la ilusión que así sería acogida amorosamente, sin perder el goce de la buena. Lo dice así: yo era de natural dócil, decían de mí que era buena y alegre. Recordemos que ella había nacido una Nochebuena, 29 de enero de 1903. Las chicas que se sienten humilladas, dice Delfina, aplastadas por los mayores, se reconcentran y se vuelven de carácter sombrío, tristes, guardan odios y deseos de venganza. Detrás de los atributos del objeto de amor elegido yace el objeto A en su máxima expresión de objeto causa de deseo. Esos son los objetos por los que alguien está de duelo. Al perderlos, se está de duelo por los objetos que revisten el lugar de falta simbólica, colegio, madres, otros, que eran el soporte de la castración en el sujeto, regulaban la posición fantasmática y definían su lugar en el mundo. Delfina, después de varios años de pasar incluso... Discúlpame, Cris, estamos sobre el tiempo. Sí. ¿Podrías ir redondeando, por favor? Sí, esto es lo último que digo. Delfina, después de varios años de pasar incluso por tuberculosis, en Altagracia logra que sus padres, sobre todo su madre, le permita escribir. La escritura le sirvió de síntoma. Unos años después recibe un premio de una revista francesa en Fémina, donde su seudónimo es Marguerite. El título de su trabajo por el que fue premiada fue La joven del siglo por venir que aspira a unir gracia con independencia y trabajo. En esos tiempos se acerca Manuel Gálvez, un amigo de su hermano, director de la revista Ideas, un hombre que era abogado pero amante de las letras. Le propone que publique ese libro. Nunca más se separaron. Hombre de letras. Su intercambio de letras la sostuvo fantasmáticamente. Intercambio de letras que le permitió a Delfina reescribir otras letras, relazando otra escritura subjetiva. Una escritura que en su inconsciente, en la relación de significante a significante, produjo un efecto sujeto. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. No. Le damos la palabra a Benjamín Don, por favor. Desbloquea el audio, por favor, Benjamín. Benjamín,
Le mandé una solicitud, Benjamín. tiene que aceptarla para desbloquearse. Ahora sí. Ahora Ok. sí. Bueno, ¿Está? te escuchamos, te escuchamos. Bueno, para mí es una alegría realmente estar hoy acá y que el psicoanálisis siga funcionando y que pese a la pandemia, que no hay pandemia que nos pare, y bueno, y que felicito a la comisión directiva por el trabajo realizado y porque estamos transmitiendo el psicoanálisis. Bien, estoy en esta mesa virtual, rodeado de 4 colegas, me siento como en el centro de 4 mujeres, ¿no? Silvia, Cristina, después Alba y después Estela. Así que estoy muy cómodo. Sería mucho mejor presencialmente, pero está muy bien así. Bien. Yo voy a hablar, en realidad el tema elegido, me dieron para elegir entre 4 posibilidades y elegí aquella que se titula Amor y se pregunta ¿fracaso del inconsciente? Recién estuve en una mesa donde se habló sobre el tema y hice alguna pregunta que fue muy escueta, muy acotada, pero le agradezco tanto a Aurora Fabre como a María del Carmen Meroni las respuestas. La mesa en sí se denomina Amor e Inconsciente. Voy al grano entonces. Estamos en principio en estas jornadas y en esta mesa frente a un interrogante. ¿Qué papel le otorgamos al amor con respecto al inconsciente? ¿Es verdaderamente un fracaso del inconsciente el amor? Yo me lo pregunto, porque no es tan fácil respondérselo. Trataré de dar alguna respuesta. Y bueno, como escuché en la mesa anterior, esta ha sido una de las variantes que propuso Rodríguez Ponte en la traducción del Seminario 24, el INSU. El INSU que c'est de l'un bébé, c'est l'amour, dice el título puesto por Lacan. Rodríguez Ponte ofrece varias alternativas y finalmente decide que quede sin traducir porque hay cosas como las fórmulas que son una fórmula y esto es como una fórmula. Una traducción reduce el sentido de lo que quiere proponer Lacan y lo achata. De todos modos queda esta pregunta. Ya en algunos seminarios anteriores Lacan había planteado que si el amor es un medio, la cosa marcha. En un análisis mismo, la cosa marcha si el amor es el medio. Ahora, esto es el amor de transferencia. Es casi lo que permite que un análisis se desarrolle y continúe. Lacan lo llamó, como ustedes saben, sujeto supuesto saber. Ahora bien, cuando el amor se transforma en un fin, no en un medio, ahí sí es un rotundo fracaso. A veces ocurre, nos encontramos en la práctica con algunos de estos lamentables fracasos, donde el sujeto supuesto saber se transforma en un amor y entonces lamentablemente se acaba el psicoanálisis. Voy al meollo de la cuestión. Algunas cosas Silvia, que me antepuso, señaló. El amor en principio es un sentimiento, una pasión del ser,
Les recuerdo a ustedes que cuando ponen el nudo ponen amor en lo imaginario, deseo en lo simbólico, y en lo real ponen goce. Ahí tenemos tres maneras, tres afectos distintos, que no se separan totalmente, que se articulan, que se anudan. Pensaba, tenía escrito acá, a veces cuando hay dificultades para transmitir el amor al semejante, a otro, un semejante, muchos recurren a los animales domésticos. Y entonces aman a su perro, a su gato, como bueno, porque ahí no hay odio, enamoramiento. Me parece que ahí hay mucho amor. De todos modos, yo me pregunto si siempre que hablamos de amor, hablamos de lo mismo, ¿no? Porque amor tiene muchas vertientes y tiene diferentes formas de ser entendido el amor, ¿no? No hablamos de lo mismo, como cuando hablamos de odio, tampoco hablamos que el odio es siempre igual, ¿no? No hay que confundir. Hay odio simbólico, hay odio imaginario, hay odio real, ¿no? Entonces, bueno, sería todo un tema ir a desarrollar cada uno de estos aspectos, tanto del amor como del odio. Digo, hay diferentes modos de odiar y hay diferentes modos de amar. les recuerdo ahora porque siempre me causó mucho interés. Lacan hablaba en el seminario 21 del amor, cuando el amor es el medio, cuando en el nudo de tres, el medio entre lo real y lo imaginario, el amor simbólico. Decía Lacan en ese aspecto que el amor simbólico conduce al abuelo y a la abuela. ¿Qué voy a hacer? Es así. Yo soy abuelo, pero también diría que no es el único amor, puede ser simbólico, imaginario y real. Pero bueno, además tengo algún trabajo hecho, pero no quiero perder el tiempo porque no existe el tiempo. Recuerdo rápidamente a alguien que cita Lacan, a un clérigo que se llama Richard de Saint-Victor, porque cita diferentes grados del amor. Lacan lo cita en Ancor. Y habla de un primer grado del amor, que es donde dice que el amor es invencible. Se han hecho poesías, se han hecho melodías, se han hecho canciones con el amor es invencible. Y Richard Saint-Victor le agrega, dice, ese es un buen grado del amor. Pero cuando el amor además se vuelve compulsivo, ya es un poco problemático, ¿no? Siempre está presente en el espíritu, quiere decir que cuando es compulsivo uno no hace más que pensar en eso, en el amor ese. Habla de un tercer grado del amor, Richard Saint-Victor, y dice que además de invencible y compulsivo, se le puede agregar el hecho de ser exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna otra cosa en el mundo más que ese amor, que no hay ningún otro. Ojo que a veces puede pasar en la transferencia, cuando la transferencia es muy positiva, es el único analista en el mundo, el mejor y todo, y no existe nada más que pensar en el analista y estar totalmente absorbido y alienado en la relación transferencial. Entonces, pero hay un grado peor todavía, dice Richard Saint-Victor, que además de invencible, compulsivo y exclusivo, se revela insaciable. ¿Qué quiere decir? Que nada lo puede apagar. Siempre aumenta. Ni su efectuación apaga el fuego. Ahora, este hombre de iglesia va a decir, si eso ocurre entre un hombre y una mujer,
Eso es un desastre. Eso es terrible. Ahora, si se trata del amor a Dios, eso es la bienaventuranza. Es el sumum de cualquier místico. Lacan ya había dado el ejemplo de las místicas y el amor a Dios que hace que la mística o el místico también, ¿por qué no?, se entregan su cuerpo a ese amor. Bueno, en esto que dice Richard de San Victorio hay una primera gran diferencia. Entonces, entre amor entre un hombre y una mujer y el amor a Dios. El amor en general, ya lo dice Roland Barthes, remite al uno del amor. Dice Barthes, se puede amar se puede desear a muchas o a muchos. Se puede desear a mucha gente, pero amar se ama a uno. El amor es al uno. Y en esta diferencia entre el amor entre el hombre y una mujer aparece lo que sería el amor a Dios, que sería otro tipo de amor. Son diferentes. Hay dos vertientes del amor. El amor, que es el amor al cuerpo a cuerpo. El amor entre un hombre y una mujer tiene que ver con el cuerpo a cuerpo. Aprovecho para decir ahora, para que se entienda algo que Lacan dice en relación a que no hay relación sexual, que eso abre un abanico. El amor es asexuado. El amor no es, porque en otro lugar Lacan va a decir, que el goce del otro, el cuerpo del otro, no es signo del amor. Entonces, una cosa es el goce y otra cosa es el amor. El amor es asexuado, por lo tanto, y si no hay relación sexual, hay lugar para la homosexualidad, para todo lo que las variantes del amor que se les ocurra. La sexualidad es otra cuestión que tiene que ver más cercana al goce. Entonces, hay un amor entre el hombre y la mujer que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo, y hay una definición vieja de Lacan. Es una definición muy vieja de Lacan que dice que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, de los primeros tiempos. Esto tiene que ver con la lógica fálica. ¿Qué es lo que no se tiene? El falo. ¿Qué es lo que no se es? El falo. Es la definición que en el Edipo de la posición del hombre que tiene el falo y la mujer que lo es. Es la lógica del ser. Esto me hizo acordar a otra cosa, porque acá estamos en la lógica de la castración y del falo. Y me hace acordar a lo que Lacan dice en Upiri, también en Ancor, donde él plantea, yo te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Y ahí el no es eso se refiere al objeto A. Ahí hay una congruencia y hay una relación entre lo que sería la lógica del falo y lo que es el objeto A, que no se diferencian, sin duda por algo se escriben distintos. Pero te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Entonces, está lo que no se tiene y lo que no se es. Y entonces, yo, y reinterpreto, y no hago nada más que una pequeña reinterpretación, si no se tiene y no se es, estamos en ¿qué hay detrás de lo que no se tiene? Una falta. Y lo que no se es, hay una falta. Y entonces, ¿qué es el amor? El amor es donar la falta. Es que uno le done la falta al otro. Es que uno le diga al otro, ¿sabes? Me haces falta. Y eso es lo que a veces muchos neuróticos no pueden soportar. Dar a conocer su falta y compartir su falta con el otro. Son dos faltas que se comparten. Igual, si fueran dos medias naranjas, por lo que Lacan nos enseña, no hacen una naranja. Hay una falla en la articulación. Siempre algo falta. No es que me hace falta
sí, pero completas mi vida, no hay completud. Lo que quiere decir esto es que lo que puede ser que alguien pueda tener lugar para que no tenga cabida el otro. Y muchas veces en la práctica uno se encuentra con sujetos que no pueden soportar mostrar la falta y darle cabida a otro para que el otro pueda compartir su propia vida, o la vida del otro. No siempre el amor es un tapón, sin duda. No se trata de que estar con el otro tapona, sino que, porque si no sería muy pesimista, aunque hay que tener en cuenta que el amor no es eterno, no hay amor eterno, y que puede durar lo que dura, un día, 2 días, 10 años, 20 años, lo que fuera. Pero la relación amorosa al otro hace la vida más vivible. ¿Y el amor cuándo comienza? El amor comienza con el deseo de la madre, con ese primer momento del deseo de la madre, que por supuesto que no es directo, no es tan sencillo, que es complejo, que hay madres muy amorosas que a veces le agarra un odio terrible con el hijo porque no los deja dormir o lo que fuera, toca su propio narcisismo. Pero bueno, digamos que entonces tenemos un amor de cuerpo a cuerpo, un amor narcisista. Y tenemos otro tipo de amor, que es el amor al padre, el amor al saber, el sujeto supuesto saber. Digamos que yo voy a dar una cita que es del Sintón, donde Lacan dice que esta cita, acá está, es del 13 de abril del 76. Dice, la hipótesis del inconsciente, Freud lo subraya, es algo que no puede sostenerse más que de suponer el nombre del Padre. Por cierto, esto es Dios. Esto es Dios. Bien. Esto se articula con el uno de la acepción. Existe uno, dice Lacan en Ancor, uno que le dice no a la castración. Y eso es el lugar del padre. El lugar del padre real es aquel que le dice no a la castración, que por efecto del amor al padre se transformará en identificación al padre y al padre simbólico. Pero lo que Lacan agrega, esto es importante, es que no solo hay uno de la acepción que remite a la castración, como hablaba hoy Ana Casalla en su ponencia. Para Lacan, además de la castración, está el no todo. Al lado de hay uno, existe uno que le dice no, al lado no existe ninguno, no existe uno que le dice no. Entonces está la lógica del no todo. Ese es un agregado lacaniano. Pero digamos que el neurótico, para ir más o menos redondeando un poco esta ponencia, para el neurótico son creyentes, me incluyo, a veces yo también. Creo que a esta altura ya no soy tan creyente. Lacan dice que los únicos que no son creyentes, los verdaderos ateos, son los clérigos. Pero los neuróticos son creyentes y cuando de alguna manera cae el padre aquel que funcionó como padre, el neurótico busca un amo, busca otro padre. Y entonces, bueno, están ahí los creyentes que están buscando siempre tener un padre a quien amar. A quien amar y a otro, y también puede ser a quien odiar. Ahora, hoy día, y debe haber sido siempre así, cada uno se unifica alrededor de un padre. Hay masas de odiadores, hay masas de amadores. Lo cual genera enfrentamientos sociales lamentables.
de toda índole. Hay enfrentamientos raciales porque uno ama a los negros, otros aman a los judíos, otros odian a los judíos. Bueno, hay enfrentamientos graves por este asunto de esta cuestión de que Freud ya señaló en Psicología de las Masas, donde se producen estos estragos por cuestiones del orden del amor. Los analizantes, si volvamos al análisis, en el buen caso hacen de su analista un sujeto supuesto saber. Un sujeto supuesto saber y también lo hacen objeto A, causa de deseo. Se espera que el analista pueda maniobrar con estas transferencias que son un medio para alcanzar un fin. El fin del análisis es que el analizante se anude de otro modo, que aprenda a saber hacer con sus síntomas. Esto quiere decir que pueda desenredarse de aquello y lo que está enredado, el odio enamoramiento con sus figuras parentales, con sus parientes próximos, y a partir de ahí construye un síntoma para hacer su propia vida. Por supuesto sabemos, la experiencia nos lo muestra, que no es nada simple, e incluso es muy complejo, aunque alguno pueda construir un síntoma, en alguna parte de su vida el síntoma será efectivo y puede ser que en otra parte de su vida el síntoma no sea efectivo. Quiero decir que yo conozco analizantes que son muy buenos laburando y se llevan como el orto con su, perdón, como el traste con su mujer. En el amor fallan y en el trabajo han sido muy creativos. Esto pasa, o sea que el síntoma es un síntoma que anuda la existencia, pero que en algún aspecto de la vida falla. Quiero decir porque a veces idealizamos el síntoma. Finalmente, para responder a la pregunta inicial, diré que, en principio, que es necesaria la constitución del inconsciente, es necesaria que se haya constituido el inconsciente en la estructura de cada hablante para poder amar. Sin inconsciente no hay amor. En la psicosis, la contrapartida, los psicóticos no aman. Los psicóticos no tienen la imposibilidad de la relación a amar al otro. Imposibilidad de construir lazos sociales. Ahora bien, entonces, el amor es un medio a veces dificultado, también en algunos neuróticos, por la imposibilidad, como les decía antes, de aceptar su falta, su castración. Ahora bien, cuando el amor es un fin, algunos en una época había la cura por el amor, porque cuando él se enamora parece que todo se curó de todo marcha bien. Bueno, pero cuando el amor se transforma en un fin, eso lleva al más absoluto fracaso. Nada más. Gracias, Benjamín. Le damos la palabra ahora a Alba Flesler. Alba. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Estaba desmuteando. Hola, buenas tardes. Gracias, estoy también muy alegre de encontrarme con ustedes en nuestras tradicionales jornadas de escuela, y quiero agradecer especialmente a Lili Donsis por la invitación y a la comisión directiva por hacer posible que estemos aquí reunidos. Un gusto compartir con mis colegas este espacio, y quería hablarles del amor del otro y el destino del sujeto. En los albores del siglo XXI, precisamente en enero del 2000, se publicó Heimliches Begehren, die Geschichte der Sidonie C. Deseo secreto, la historia de Sidonie C.
El texto, novelado con anhelos biográficos, se basa en las entrevistas que las autoras realizaron personalmente, lo que por entonces ya era, quien por entonces ya era una anciana de edad avanzada. La historia está relatada en alemán, pero llegó a nuestra lengua con el título de Sidonie Sillard, la joven homosexual de Freud. En ella, con aplausos y con vitoreos, con prefacio y con posfacio, entusiastas voces se alzan saludando la versión traducida al francés con el sugerente título de Sidonie Sillard, homosexuel chez Freud, lesbienne dans le siècle. Y refieren allí la valentía y el coraje de una mujer a la que consideran una maestra, que enseña existiendo. También mencionan los desfasajes y los tropiezos en los abordajes de Freud y Lacan respecto de lo que conocemos en el historial freudiano sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. En ese historial, que todos recordamos, Freud retrata a la muchacha de 18 años y también a sus padres. Y hay dos rasgos que quiero tomar del padre y de la madre mencionados por Freud que me parece que hacen a la agudeza de Freud. El padre dice que su comportamiento, el del padre, respecto de la hija, estuvo movido en demasía por miramientos hacia su mujer, la madre de ella. Es decir, Freud sitúa bien que el padre miraba a la madre. Y respecto de la madre, Freud menciona que era dura con su hija y tierna en demasía hacia sus 3 hijos. También sabemos por el historial que la joven, la muchacha, nunca quiso analizarse, que fue por indicación del padre, inconmovible, que iba y hablaba. Pero ¿qué pasó? Como todo el que habla, cuando habla suele decir más de lo que sabe. Y entonces ocurrió que en determinado punto ella llega, habla y muestra en su cuerpo una conmoción. Llegada a un determinado punto, hablando de la relación de su madre con sus hermanos varones, dice: mi madre me parece tan linda, pero ella solo quiere a mis hermanos. Así, entre intensos llantos, cuenta cómo ella intenta acercarse a la madre, la ve a la madre jugar con sus hermanos, a ella tratarla con indiferencia, es más, muchas veces con dureza e injusticia, cómo ella trata de hacerle regalos, de llevarle los objetos que le gustan, pero la madre distante y fría. La madre de Sidonie se había quedado huérfana muy tempranamente y había quedado al cuidado de unos parientes en Lemberg. Desde ese momento, Emma Sillard, que es nombrada así en el libro mencionado, luchó para salir de la pobreza y vivía abocada a cuidar su propia imagen. Como refiere Freud, ella no quería renunciar a la pretensión de agradar ella misma y se dedicaba muy, pero muy decididamente al cuidado de su propia imagen. Pero quisiera decir que esa actitud no era simple coquetería. Y hay una escena en el libro que plantea por qué no era solo coquetería, sino que ella avanzaba hasta una posición que no admitía límites. Esta escena relatada es una escena sumamente humillante para la hija, en la cual, estando en un balneario juntas en Semmering, un hombre intentó halagarla a la madre por la hija que tenía, y la madre reniega de que sea su hija, dice que es la hija de una conocida, solo para parecer más joven. La muchacha se sintió tan dolorida por la actitud de la madre que sale corriendo, se aísla, queda en la habitación y durante días, esto lo quiero subrayar, se la pasa dando vueltas sin rumbo fijo
por el bosque aledaño. Lo menciono porque quiero compartir con ustedes algunas preguntas, a ver si podemos abrir una perspectiva más a las múltiples que se han abierto en la lectura del historial. La escena le provocó a Sidonie mucho dolor. Pero pregunto, además de dolor, ¿cuál fue la respuesta del sujeto a la demanda del otro? Demanda de ser mirada y admirada sin límite. ¿Qué respuesta? ¿Y qué incidencia tuvo esa respuesta en los tiempos del sujeto a lo largo de toda su vida? ¿Qué efectos en la consistencia del cuerpo y sus enlaces a la vida y a la muerte? ¿Cuál fue la impronta en la redistribución de los goces más allá de la infancia y en la construcción del fantasma articulador necesario para orientar el deseo? Vamos a la respuesta del sujeto. Sidonie cuenta cómo ella la observa a la madre. Ella en el canapé y dice: a pesar del enorme dolor, no puedo menos que encontrarla hermosa. Entonces corre hacia la madre, le toma la mano, estampa en esa mano un rápido beso. Pero he aquí que el hecho de ser tomada, abrazada, encontrar el cariño de su madre, eso no sucedió nunca. La madre distante y fría. Al no verse alojada en el amor materno, la niña responderá entonces intentando complacer completamente la demanda del otro de ser mirada y admirada sin límite, dejando intacta y postergada su propia demanda de amor con una herida que marcará su destino. En esa posición transcurrirá los días de su infancia. Pero luego llegará la pubertad, y allí la pubertad, ese tiempo del sujeto, la vuelve a encontrar sola, sin la presencia necesaria del otro real para acompañar el tránsito y la metamorfosis que reclama tramitarse. Sin sus padres, sumida en el aburrimiento, síntoma de que falta la falta para dar causa al deseo. Sidi, como es nombrada, pasaba sus horas en Semmering en compañía de una amiga, de su hermano menor y de una institutriz. Adolescentes solas y aburridas, ¿qué hacen en Semmering? Miran. Y en pleno despertar puberal, sin contar con saber alguno sobre la sexualidad, encuentran ante sí la imagen de una pareja de amigas. Sidonie queda fascinada por una de ellas y siente un estremecimiento interior. No entiende nada de nada. Es su amiga la que le explica lo que hacen las mujeres, además de pasear juntas. La confusión de Sidonie es total. Destratada por su madre, sin encontrar la mirada del padre, como opción para sostenerse en el amor al padre, sola en Semmering, Sidonie conoce a Berta Hermine Leonie von Puttkamer, la cocotte del historial. Asidua concurrente del Demi-Monde, que en ese momento compartía casa y cama en un ménage à trois con el matrimonio Ballman. El fulgor de la mirada produce efecto en el cuerpo de Sidonie, que se vitaliza. Desde entonces, solo querrá volver a ver a la baronesa. La espera, la sigue, se sube al vagón donde está ella y termina expresándole cuáles son sus intenciones. Lo único que quiero es verla a usted.
Toda la vida de Sidoní se ordena en torno a ese único fin. No quiere otra cosa, no tiene otros intereses. Todo gira en torno a verla. De modo tal que tras el encuentro con el padre y Leonie despidiéndola de modo frío, Sidi se arroja a las vías del tren y realiza el primer intento de suicidio. Cuando se recupera, solo quiere y anhela devorar a Leonie con los ojos. Solo quiere verla. Pero, ¿qué significa verla? Esta es la pregunta. ¿Qué significa? Que ella, Sidoní, ofrecida como mirada, intentará hallar sitio en el otro, hacerle falta. La falla en el amor materno coagulará los tiempos del sujeto en una fijación irreductible, impidiéndole conformar el marco de un fantasma articulador de su deseo. Tiempo detenido del sexo a la sexualidad sin alcanzar el tiempo de la sexuación. Tiempo después, Sidoní se preguntará qué era lo que en realidad esperaba de su relación con la baronesa Puttkamer y se responderá contundentemente: quería ser amada por ella. Cuando en 1922 la baronesa parte a Viena, rumbo a Berlín, Sidoní realiza el segundo intento de suicidio bebiéndose una ampolla de veneno, pero la muerte no se presentó. Retenida en un tiempo de fijación primaria, los hilos que darán tejido a su cuerpo se mostrarán desilvanados por el resto de sus días. Presa de una repetición que la deja oscilando entre ser la mirada que admira la mujer perfecta o Niederkamen, caer al vacío. Así transcurren sus días, en una oscilación pendular entre sentirse viva en el cuadro perfecto o caer en el sinsentido de vivir. Es que el cuerpo del sujeto haya sostén y anudamiento en el deseo de la madre enlazado al don de su falta, al goce y al amor. Ese cuerpo desvitalizado de Sidoní solo hallará causa para vivir cuando, identificada la mirada, complete a una y otra mujer elevada por esa mirada al altar de la mujer. Derecho y reverso del anhelo de ser amada. La caída de Sidoní se jugará en lo real cada vez que su esperanza fracase. Es que Sidoní no dispone de un cuerpo para gozar y quedará desorientada, sin rumbo, dejándose llevar por lo inmediato. Un tercer intento de suicidio repetirá el desamparo del sujeto ante el desamor del otro. La serie se sucede, pero siempre se tratará de lo mismo. Más allá de con quién, su cuerpo no siente anhelo. Tiene una verdadera aversión a la sexualidad. Rechaza la proximidad de los cuerpos y la relación sexual no está en su horizonte. Para ella pasarán los años, pero su fijación primaria al goce escópico la encontrará detenida en la misma posición, errática, nómade, aquí o allá, en Viena, en Cuba, en Bangkok, será Jeanette, Gisela, Marie-Louise, no importa la metonímica repetición, será lo mismo. Elevar un pedestal, una figura a la que puede adorar, pero es porque eso le permite percibir su propia vitalidad. Lo cierto es que Sidoní solo podrá anclar en el amor a su perro Petsy, como recién mencionaba Benjamín, su perro. Con él hará largas caminatas, él ocupará un papel predominante en su vida, corta una pareja que le propone optar entre el perro o yo y opta por el perro. Bien, las hojas del calendario irán cayendo, pero los tiempos del sujeto permanecerán fijos. En Petsy, el perro, ella va a condensar sus sentimientos, pero no va a ser el único animal con el que ella se despierte estos sentimientos de amor. Chico
un mono gibón que ella conoce y al que adora, lo describe así: sus suaves bracitos de pelaje me abrazan todos los días llenos de amor. De hecho, cuando la tierra rojo claro del sur de España cayó sobre el sencillo ataúd de madera en el adiós a Emma Siliac, su madre, Sidoní no sintió nada. Pero cuando chico, su mono amado se enfermó y hubo que dormirlo, para Sidoní se derrumbó el mundo. Entrevistada con más de 90 años, cuenta su última fascinación. Ya residía en un hogar de mujeres organizado por Cáritas, muy cerca del Palacio de Schönbrunn. Allí pasará sus últimos días y siente atracción nuevamente por una bailarina noruega que la había embelesado y a la que intenta cumplirle todos los deseos sin que tuviera que pronunciarlos. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué nos deja de enseñanza? ¿Qué nos enseña? Que el deseo de la madre, anudado al amor y al goce de la madre, es necesario para dar consistencia al cuerpo del sujeto. Que sin esa consistencia el cuerpo cae. Que no es lo mismo vivir que existir. Y que el sujeto, para advenir como tal y dar sus pasos en el camino de su deseo, le es imprescindible el abrazo inaugural del otro, sostén e impulso para no quedar en la rancia de una persistente demanda de amor. Gracias. Gracias, Salva. Le damos la palabra ahora a Estela Maris Rivadero. Estela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá en este momento. Me gustaría más estar en presencia real, pero bueno, esto es lo posible. Quiero agradecer a Liliana Donsis la invitación a participar en este plenario junto con Silvia, Alba, María Cristina y Benjamín. Y quiero también, poder estar con todos los que están aquí e intercambiar algunas cuestiones. Pensando en este tema del amor, no podía dejar de evocar la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Entonces, a mi trabajo le puse El amor en tiempos de virus. Recordemos que esa novela, no voy a hablar de la novela, pero estuvo dedicada especialmente a presentar cómo el amor superó muchas vicisitudes de parte de algunos de los personajes y cómo el amor pasó por distintas situaciones, no solo difíciles, personales, sino también ambientales y también, digamos, podríamos decir, epocales. Bueno, quisiera plantear algunas cuestiones clínicas que escucho con mucha frecuencia en esta época, con la pregunta de qué efectos tiene la pandemia en el lazo amoroso. Se presentan sujetos aquejados por la falta de intimidad, producto de la cuarentena, el aislamiento, los cambios en la modalidad laboral, que suponen que incide en la ruptura o quiebre del amor con sus parejas y o en la falta de deseo sexual. Nos preguntamos, ¿qué acontece entonces con la función del amor en los tiempos en los que la muerte no puede caer en el olvido? Una nueva prueba crítica es la impuesta por este real. Esto determina cambios necesarios e inevitables en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la pareja.
Sabemos que el encuentro amoroso enmarca un espacio de entrecruzamiento entre el deseo y el amor. En consecuencia, está supeditado a que allí se dibujen y desdibujen síntomas, inhibiciones y angustias. El encuentro enmascara la posibilidad del desencuentro. Después del ilusorio tiempo del enamoramiento, cuando empiezan a caer los velos, el semejante aparece con toda su alteridad, y ahí aparecen las diferencias que comienzan muchas veces a obstaculizar la relación, la que nunca aparece en el estado de fascinación amorosa perpetua. Pero sabemos que ese estado de fascinación amorosa perpetua es del orden de lo imposible. Algunas de las cuestiones que venía escuchando planteaban que antes de esta pandemia, el trajinar cotidiano y el no tener la presencia real del otro 24 horas por 24, en algunos casos permitió soslayar las dificultades que aparecían con la pareja o acallarlas, y que ahora, en estos tiempos, emergen con crudeza. Primero, querría puntualizar que se trata de cada pareja en particular, ya que como analistas nos ocupamos del caso por caso. También podemos interrogar si los conflictos que aparecen son nuevos o eran preexistentes. Como sabemos, leer la espira de la época permite localizarle y darle entidad a lo que acontece. En algunos sujetos preexistían ciertos síntomas e inhibiciones, que como decía antes, ahora se agudizaron, y en otros aparecieron en este tiempo tan particular e inédito para todos. Y como en algún punto de la novela había una frase que ahora me acordé, que decía: el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Bueno, frente a lo real del COVID, nos encontramos con diferentes modalidades del encuentro con el otro. En algunos, lo que escucho, que la presentificación de la posibilidad de la muerte permitió un encuentro con el amor y un relanzamiento del deseo. Ya Freud, en 1926, decía que la muerte es la compañera del amor. Ellos juntos rigen el mundo, y nos decía también después que si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte, en el artículo de Nuestra actitud hacia la muerte. También él planteaba que navegar era necesario y vivir no lo es. En el comienzo del psicoanálisis se suponía que el amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la muerte es igualmente importante. La vida tiene que completar su ciclo de existencias. En el atolondradicho, Lacan nos plantea que ha salido a la luz el discurso de Freud, según el cual la muerte es el amor. Pero podríamos pensar que frente a la pulsión de muerte, contamos con la salida del amor. Lacan también después plantea en Ancor el amor narcisista y cómo se puede amar a otro. Dice, el problema es, todo el mundo lo siente, pero nos preguntamos cómo se puede amar a otro. Siguiendo con la clínica, aparecen también relatos donde la emergencia de la violencia psíquica, bajo el modo de la injuria o el insulto, donde la presencia del partner se torna aplastante, insoportable y culpabilizante. El semejante es el reservorio de odio y frustración. Al no entrar en la categoría de prójimo, al ser semejantes,
solo queda la posibilidad de una lógica especular, donde no hay lugar para dos diferentes. Ya algunos de ustedes habían planteado algo de esto, ¿no? Aparece el semejante como ocasión de un goce que no entra en el metabolismo del amor, a menos que el sujeto pueda encontrar un nuevo canal de amor que vele esa diferencia radical. También en estos tiempos asistimos a un momento de duelos, duelos de ideales, de sueños, de deseos realizados o no realizados, de cosas que quedaron en suspenso. Esto impacta en la posición y en la historia de cada quien, y cada uno tendrá que reacomodarse frente a ese otro amenazante y letal que representa el virus, y que pone en juego la inminencia de un peligro que puede atentar contra el límite de la vida. Podríamos decir, y hoy también Liliana lo decía en algún momento, que no hay lugar para el amor si no se anotan las pérdidas. Si no se hace ese trabajo de duelo, por eso que quedó en suspenso momentáneamente, o que no hubo lugar, ya sea fiestas, viajes, casamientos, títulos, etc., eso no podrá, digamos, relanzar la posibilidad y la creatividad dentro de ciertos límites para que el deseo pueda, digamos, causar y el sujeto no quede anonadado o en la rivalidad especular con el otro o en la depresión. Más allá de que algunos autores plantean que la depresión es la neurosis contemporánea. Pero creo que este momento acentúa en algunos sujetos cuyos duelos han quedado, previos a la pandemia obviamente, congelados o detenidos en el tiempo, esta situación actual como que refuerza esa dificultad justamente de elaboración. Lacan también nos planteaba que la inscripción de la segunda muerte permite situar la dimensión del tiempo. Lo simbólico es muerte, y esta realización subjetiva del ser para la muerte introduce la función de la prisa, la angustia que guía hacia el deseo, ese resto no simbolizable que es el objeto A. La prima de placer que da dicho objeto A propicia que tengamos prisa por concluir en un acto. La función de la prisa se dirige al objeto A y la verdad del saber inconsciente nada tiene que ver con el apresuramiento. Volviendo a cuál es el lugar del partner. El partner puede transformarse en un super-yo obsceno y feroz. Y en algunos casos, el síntoma que anuda, el partner puede ser un síntoma que anuda. Además de lo que dijo Benjamín hace un rato, que a algunos el síntoma le puede funcionar en un aspecto y en otro no. Si no contamos en ese tiempo con la voz y la mirada del otro, que permiten anudar a los tres registros, hacer serie y entrar en la serie de lo humano, tenemos ciertas dificultades. Pensaba, escuchando a algunos pacientes, que al faltar el velo de la intimidad que protege al sujeto, aparece la mirada sin castrar del otro. Puede transformarse esa mirada en intrusiva o persecutoria, una mirada sin escanciones que a veces es vivida como control. La pulsión de dominio aparece en su máximo esplendor. Sabemos que el velo tiene una función estructurante. Lacan planteaba en el Seminario 4, diciendo, así a un nivel superior, al deber y ser visto
la dialéctica imaginaria desemboca en un dar a ver y quedarse sorprendido cuando el velo se levanta. Esta es la única dialéctica que nos permite comprender el sentido fundamental del acto de ver. Entonces, ¿cuál es la función del velo? El velo, la cortina delante de algo, permite igualmente la mejor ilustración de la función fundamental del amor. Puede decirse incluso que al estar presente la cortina, lo que se encuentra más allá como falta tiende a realizarse como imagen. Sobre el velo se dibuja la imagen. Esta y ninguna otra es la función de una cortina cualquiera fuera. Ya él también había hablado de la mirada en relación a la ventana y a lo que enmarca una mirada para que no sea, digamos, una mirada sin castrar. La cortina cobra su valor, su ser y su consistencia porque precisamente sobre ella se proyecta y se imagina la ausencia. Entonces, ¿cómo es posible en este tiempo donde esa cortina pareciera faltar, dar lugar a que justamente la ausencia tome un valor, digamos, que permita o que propicie justamente el juego del amor? El velo muestra y oculta. Sobre el velo se proyecta y se imagina la ausencia. De allí que se vuelve el ídolo que fija la condición de elección de objeto masculino. A través de encarnar el velo, a través de la mascarada, las mujeres construyen su parecer ser y al mismo tiempo se sustraen mostrando una verdad de estructura no toda frente al partner. La cortina revela no tan deseante y en algunos casos, si emerge la angustia, es posible allí tallar algo para que el sujeto no quede entrampado en esa falta de cortina. Decíamos que si emerge la angustia es señal de la segunda muerte que atañe al sujeto, y para que el sujeto, en vez de sentirse culpable de ese gran otro, pueda empezar a sentirse culpable de lo real. Es por eso que intentaremos que esta angustia pueda señalizar, digamos, el camino para poder operar. Digamos, muchos de estos sujetos que consultan en este tiempo, la angustia aparece desaparecida. Aparece la desesperación, la queja, las actuaciones, ya sea el acting out o los pasajes al acto, pero en muchos casos que escucho, la angustia brilla por su ausencia. Si brilla por su ausencia, los analistas no tenemos la hoja de ruta que permite señalizar el enclave de goce, pero también hacia dónde apunta el deseo. Por otro lado, esta pandemia y esta información globalizada en tiempo real de cuántos enfermos, de cuántos muertos, aplasta al sujeto y lo deja, digamos, bajo el manto de la desesperación, sin poder preguntarse algo en relación a desmarcarse de eso globalizado. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía o ya estoy terminando? Un cuerpo se puede cuidar si está amorosamente velado como objeto del goce del otro. En este tiempo, la indefensión frente al virus deja al sujeto muchas veces arrinconado en un lugar donde, digamos, pareciera no poder operar
con ese cuidado necesario para poder, digamos, hacer algo con este real que se le viene encima. Por otro lado, podríamos pensar que solo el amor permite al goce hacer condescender al deseo. En ese sentido, el punto es si el sujeto puede salir de ese lugar de devastación para poder, digamos, encontrarse que con otros y con otros puede, digamos, enlazar a la vida en el vínculo amoroso. Bueno, para concluir, el amor feliz no tiene historia, solo el amor mortal es novelesco, es decir, el amor amenazado y condenado por la propia vida. Lo que exalta el lirismo occidental no es el placer de los sentidos ni la paz fecunda de la pareja, es menos el amor colmado que la pasión de amor. Y pasión, dice el autor, Denis Rougemont, significa sufrimiento, pero habría que ponerlo en cuestión. Bueno, nada más. Gracias,